Buenos días. Ánimo, ánimo. Ya es viernes. Vamos el día de hoy a tener una teleconferencia con el doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador de México en la ONU. Él nos va a informar sobre una propuesta que se presentó en la ONU, que presentó México, y vamos a conversar con él. Nos va a hacer una exposición, nos va a explicar en qué consiste esta propuesta que presentó nuestro país en la ONU, y tenemos ya la comunicación con él. Empezamos con esto. Buenos días, Juan Ramón. Nos da mucho gusto escucharte. Gracias, presidente. Igualmente, buenos días, Marcelo, secretario, buenos días, Hugo, Guillermo Vera ahí a un lado. Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Buenos días. Pues, señor presidente, en efecto, a partir de que usted hizo una propuesta durante la reunión que sostuvo con los jefes de Estado y de Gobierno de las 20 economías más poderosas del planeta, para que se fueran tomando las previsiones necesarias por parte de la ONU, con el fin de evitar el acaparamiento, la especulación y el encarecimiento de los insumos que se requieren para contender con esta pandemia, los insumos actuales y los que muy pronto vendrán, porque en cuestión de algunos meses, no sabemos exactamente cuántos, hay quien habla de 12 meses, 18 meses, quizá cuando mucho, pues seguramente aparecerán vacunas y seguramente aparecerán también formas de tratamiento científicamente eficaces. Y estas van a ser las soluciones finales a esta pandemia. Mientras no tengamos estos insumos, lo que tenemos que hacer, lo que está haciendo nuestro país, lo que están haciendo muchos otros países, es tratando de contender con ella, bajando todo lo que se pueda los costos, sobre todo en materia de vidas humanas, previniendo, en fin, todo lo que el gobierno ha estado haciendo y otros gobiernos también, con modalidades distintas también valdría la pena decirlo. Pero esos insumos van a estar con nosotros muy pronto, van a ser la solución de la pandemia, y usted planteó ante el grupo de los 20 que la ONU se meta para evitar que los insumos que ya tenemos y lo que viene sean motivo de esta parte que me parece que quizá es el lado más desagradable que podemos encontrar de la forma como se reacciona ante problemas tan graves como la pandemia. Los que quieren lucrar con ella, los que quieren aprovecharse de ella, los que quieren nuevamente que los beneficios lleguen solamente a unos cuantos. Entonces, una vez que usted hizo ese planteamiento a finales de marzo, el canciller Marcelo Ebrard y yo conversamos, y el secretario me decía, oye, el planteamiento que hizo el presidente fue para que la ONU tuviera un papel más activo en todo esto. ¿Qué posibilidades ves de que avancemos en ese flanco directamente en Naciones Unidas? La dinámica de trabajo en estos momentos en la ONU, al igual que en muchos otros lugares, es compleja, porque desde hace más de un mes está trabajando solo virtualmente, pero está trabajando, y nos pusimos a darle forma a su propuesta en lo que pudiera ser una resolución para que la Asamblea General de las Naciones Unidas la adoptara. Y si me pasan, por favor, la primera lámina para mostrarles cómo fue que iniciamos esta gestión en el contexto de la ONU. Le mandamos a todos los países, a los 193 países, este documento, una nota, la quiero poner en inglés, bueno, pues porque así se va, en donde decimos claramente que el gobierno de México, lo que está con amarillo, está proponiendo una resolución para la Asamblea General sustentada en la iniciativa que usted presentó durante la reunión virtual del G20, y en la siguiente, por favor, y explicamos en esta nota conceptual básicamente cuáles son los principales elementos de esta iniciativa que ha presentado México. Subrayo el que me parece más importante, que es la que señala que urge a todos los Estados miembros para que inmediatamente prevengan la especulación y todas aquellas disposiciones que escondan o que limiten el acceso a los productos necesarios para contender con esta pandemia. Si ya vimos que empezó a haber especulación con los cubrebocas, presidente, imagínese cuando salgan las vacunas. Si no tomamos estas previsiones, podemos imaginar lo que va a ocurrir. Bueno, esta fue la nota original que mandamos los primeros días de abril, y a partir de esta nota y de la resolución empezamos a trabajar por vía virtual, por vía telefónica, con todos y cada uno de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Y lo que nos encontramos, presidente, es que fue creciendo el entusiasmo por la propuesta, fuimos convenciendo a algunos escépticos, hicimos pequeñas modificaciones para tratar de darle espacio a las inquietudes que nos iban presentando los diversos países. Y si me pasan la siguiente, por favor, la otra, es aquí, ahí está. Y lo que les voy a mostrar, presidente, son los países que hasta ahora no solamente han apoyado la iniciativa mexicana, la han copatrocinado. Hay una diferencia importante, porque cuando tú decides copatrocinar algún proyecto de algún otro país, lo haces tuyo, es decir, no solamente es un apoyo. Entonces, como ven ustedes, están ahorita listados por orden alfabético. Hay copatrocinio de países de todas las regiones del mundo, de América Latina, por supuesto, de Asia, de África, de Europa Oriental, de la Unión Europea. La siguiente, por favor,
Todos estos son los países que hasta este momento han hecho suya la propuesta mexicana, y ahí otra vez pueden ver, está desde Nueva Zelanda, está Malasia, está Líbano, está Jordania, está Indonesia, está Irlanda, está Israel, está Italia, está Panamá. La siguiente, por favor. Y así seguimos, está obviamente otra vez, está Perú, está Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, y todo, por ejemplo, todo el Caribe, todo el CARICOM se sumó. De América Latina, prácticamente todos, algunos países que regionalmente nunca pueden estar de acuerdo, ahora se suman a esta iniciativa. Aquí, hasta ayer en la noche, teníamos 159 países que habían copatrocinado, y esta mañana me llegó la notificación que se sumaron Tongo y Zimbabue. Así que en este momento, presidente, la iniciativa mexicana está siendo copatrocinada por 160 países de todo el mundo. Creo que no llegamos y decimos que se ha convertido en una propuesta global. Ahora, ¿qué contiene específicamente la propuesta? Si podemos ver la propuesta, lo que es un poco recoger el planteamiento y darle la forma que tiene la Naciones Unidas. Entonces empezamos a decir en nuestra resolución que reconociendo que los pobres y los más vulnerables son los más afectados, que fue justamente la forma como empezó usted a hacer la propuesta ante el G20. Y nos vamos rápidamente a la materia, que el acceso equitativo a los productos es una prioridad mundial, que la pandemia mundial exige una respuesta basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada. La siguiente, por favor. Y claro, pues reafirmamos el papel fundamental del sistema de Naciones Unidas para coordinar esta respuesta mundial. Es la oportunidad para que la ONU asuma este papel fundamental, pero para que esto ocurra, presidente, tiene que haber primero un acuerdo de la Asamblea General, y es justamente en lo que estamos, en lograr el acuerdo de la Asamblea General para que la ONU pueda moverse. Y también, debo decir, nuestra resolución contiene un elemento de apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Ahora, pues hay una situación delicada con la OMS. Nuestra propuesta se hizo y se mandó antes de que surgiera esta situación, y pensamos que no debe de modificarse. La OMS sigue teniendo que jugar un papel fundamental en estos procesos. La idea es, exhortamos y pedimos que se amplíen rápidamente las cadenas de suministros médicos, los actuales y los nuevos. Ya metemos el tema de las vacunas y los nuevos medicamentos, porque pensamos que estos van a ser fundamentales, como le comentaba yo, para la resolución final de la pandemia. Creo que es la última, o a lo mejor falta una. Sí, falta una, exacto. Y nuevamente le pedimos a los Estados miembros que adopten medidas inmediatamente para que dentro de sus marcos jurídicos eviten la especulación, el almacenamiento indebido que obstaculice el acceso a medicamentos, vacunas, equipo de protección, etcétera, que ya lo estamos viendo, que está ocurriendo, que está empezando a generalizarse, y le mandatamos al secretario general para que coordine y tome las acciones necesarias. El secretario general de la ONU, presidente, que por cierto yo tengo de verdad una gran impresión de él, es un estadista, es un socialdemócrata, es amigo de México, pero el secretario general no puede moverse libremente, tiene márgenes y está acotado por los mandatos que le da la Asamblea General. Por eso la resolución lo que intenta es generarle un mandato al secretario general para que entonces, con base en estos principios que la propia resolución establece, la ONU se pueda mover y pueda tener un mayor papel de coordinación y evitar que todo esto ocurra. Bueno, ¿en dónde estamos en este momento, presidente? En condiciones habituales, pues ya desde hace varios días traíamos nosotros más de 128 copatrocinios, que serían las 2/3 partes de toda la membresía de la ONU, la mayoría calificada, que es lo que se requiere en situaciones complejas como la que vivimos para que haya una adopción por parte de la Asamblea General. Sin embargo, en virtud de que estamos funcionando con las limitaciones del caso, lo que procede ahora es que nuestra propuesta, que va copatrocinada por 161 países, se someta a lo que se conoce como un procedimiento de silencio, es decir, se dan 72 horas para que todavía, si algún país, alguno de los 193 países que tiene la ONU, quiere decir algo o se opone, lo objeta, lo pueda decir. Este plazo empezó a correr el miércoles por la tarde y vencerá el lunes próximo a las 5 de la tarde. Sin embargo, todas las señales que percibo y dada la gran aceptación que ha tenido la propuesta mexicana, la verdad es que ahora sí estoy, no de ninguna manera triunfalista, pero sí veo el horizonte cercano. Creo que la propuesta que usted planteó hace algunas semanas en el G20 está con todas las posibilidades para que a partir del lunes se adopte formalmente como una resolución de la Asamblea General. Por lo pronto, presidente, creo que ha sido, es motivo de gran satisfacción para todas y todos los mexicanos, el que puedan ver cómo la verdad es que México es un país que pesa en el concierto internacional. Las propuestas, en este caso, una propuesta que surgió en el contexto de aquella reunión, ha tenido una amplísima aceptación en todos los países, prácticamente ahora sí que en casi todo el mundo, y la han hecho suya, y creo que es una forma en la que, pues
nuevamente la autoridad moral, el prestigio del gobierno, pues se hace evidente con los respaldos recibidos, y nos faltan pues estas últimas horas en donde, insisto, algunos países pueden no copatrocinar, pero nos acompañarán en el proceso de silencio, es decir, apoyarán sin objeción, aunque no lo hagan propio. Si la resolución se adopta, es para todos. Finalmente, presidente, no quisiera terminar esta presentación sin decir algunas cosas muy brevemente. Primero, agradecerle al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo, porque la verdad es que ha habido una magnífica coordinación, me ha dado el apoyo, me ha dado los márgenes necesarios para poder moverme en este contexto complicado. Agradecerle a la Cancillería en general, al subsecretario del ramo, a varios de los directores. Realmente este es un trabajo de equipo, por supuesto, a mis compañeras y mis compañeros de la Embajada de México en Nueva York, y también, presidente, lo quiero decir, a muchas embajadoras y embajadores de México en diversos países del mundo que estuvieron apoyando el proyecto en las capitales en las que están representando a nuestro país. Realmente es un trabajo de equipo de la Cancillería mexicana, y yo iría más allá, pues la verdad es que es un trabajo de todas y de todos nosotros bajo su liderazgo, para poder decirle al mundo: esto es lo que pensamos, en esto creemos, estos son los principios éticos que nos mueven, y esto es lo que queremos compartir con ustedes y pedirles que se sumen a nuestra causa. Yo creo que pues se ha avanzado bien, y hacemos desde esta perspectiva una contribución que puede llegar a ser muy importante en los próximos meses, porque la pandemia va a durar todavía un buen rato, como lo ha dicho Hugo López-Gatell y Jorge Alcocer y su equipo de salud, y debemos estar preparados para poder tener acceso en un momento dado a los instrumentos que nos van a ayudar a definitivamente poder resolver el problema. Pues esto es básicamente lo que le quería comentar, presidente. Quizá nada más concluir para que los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación lo sepan. Este informe que le estoy presentando, lo estoy presentando a usted simultáneamente que lo estamos haciendo público. Así que pues más transparencia no puede haber. Lo estoy haciendo por primera vez, y nuevamente gracias por permitirme compartirlo e informarle, presidente. Estoy a sus órdenes. Felicidades, Juan Ramón. Nos da mucho gusto tener esta información. Has hecho un trabajo profesional, diplomático, de primer orden. Desde luego, como tú lo mencionas, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las embajadoras, embajadores, con todos los diplomáticos de la Cancillería de México. La propuesta es muy importante porque va a evitar el acaparamiento de equipos, de medicinas, de vacunas cuando se tengan, para enfrentar este virus, y que todos los países, independientemente de su situación económica, tengan acceso a estos medicamentos, a estos equipos, y puedan atender a sus pueblos, se pueda atender a enfermos y se puedan salvar vidas. Nos da mucho gusto que México esté llevando a cabo esta propuesta. Si te parece, el martes, yo creo que para entonces ya sabremos cómo respondieron los países integrantes de la ONU. Si te parece, el martes, que también es el día que informamos a todos los mexicanos sobre la salud, nos das otro reporte de lo que está sucediendo con esta iniciativa, y te mandamos un saludo muy afectuoso. Un abrazo. Gracias, presidente. Nos vemos el martes. Muchas gracias a todos. Buenos días. Buenos días. Bien, pues ya conocen sobre la propuesta. Como se dijo, esto se origina a partir de la reunión que sostuvimos en el grupo del G20, una teleconferencia, y México propuso que la ONU interviniera para controlar todo lo relacionado con la comercialización de equipos y de medicamentos, para evitar la especulación, el acaparamiento, los incrementos excesivos en los precios, y esto es lo que ya se está tratando. Afortunadamente va por muy buen camino, como lo acaba de informar nuestro embajador en la ONU, y va a ser una iniciativa que va a ayudar bastante. Vamos a tratarles también el día de hoy, vamos a informar a los ciudadanos, y en particular a los médicos, a las enfermeras, a través de ustedes, de este diálogo colectivo, de esta conferencia. Queremos hacer el llamado a enfermeras, a médicos, para que se adhieran, se vayan sumando al equipo que está reforzando todas las acciones en materia de salud. Nos hemos dedicado durante mucho tiempo a prepararnos por las deficiencias estructurales del sistema de salud en el país, que vienen de tiempo atrás: la falta de infraestructura médica, de equipos, la falta de médicos, de enfermeras, de especialistas, y ante esta pandemia pues se ha iniciado un plan, y está en marcha ese plan, para consolidar todo el sistema público de salud, y hemos contado con el apoyo también del sector privado. Ya tenemos ese convenio con el propósito de disponer del mayor número de camas, de ventiladores, de monitores, de médicos, de especialistas, cuando se presente el momento más crítico de la pandemia. Ha habido una gran solidaridad de las enfermeras, de los médicos, se han portado de manera ejemplar todos los trabajadores del sector salud. Sin embargo, todavía nos falta tener más médicos, más enfermeras. Ahora no hay problema
problemas. Incluso tenemos personal de más en estos momentos, pero de acuerdo a las proyecciones se calcula que va a crecer el número de hospitalizados y quienes van a entrar a terapia intensiva. Va a haber también un aumento, ya esto lo hemos dado a conocer, en eso consistió la conferencia de ayer. Estamos pensando que, de acuerdo a las proyecciones de los especialistas, de la primera semana de mayo, de manera exacta, en el caso de la Ciudad de México, que incluye también municipios del Estado de México, el 8-10 de mayo vamos a tener la mayor afectación por coronavirus y debemos de estar para entonces completos ante el incremento de casos. Por eso hacemos un llamado a enfermeras, a médicos de 60 a 65 años que estén sanos. Ustedes saben que por la resolución general que se tomó, por las medidas de protección, las medidas sanitarias, se estableció que a partir de los 60 años se tenían que guardar, retirarse los trabajadores al servicio del Estado, en general los trabajadores. Esto ha ayudado mucho, pero consideramos que si los médicos y las enfermeras que estén sanos de 60 a 65 años, que voluntariamente deseen ayudar, podrían participar trabajando en sus mismas instituciones, no en hospitales COVID o donde se atendería a enfermos de COVID, sino en hospitales en donde se tienen que seguir atendiendo otros padecimientos y siempre y cuando no tengan una enfermedad, ellos saben, que no sean hipertensos, que no tengan obesidad, diabetes, y si están sanos aún de 60 a 65 años, pueden, si voluntariamente lo desean, ayudarnos. Ahora van a explicar a dónde tendrían que asistir. Se les va a considerar una compensación del 30% sobre su salario, porque ya trabajan en las instituciones de salud, sea el ISSSTE, sea el Seguro, sea los hospitales de Pemex, los hospitales de la Secretaría de Salud. Estamos pensando pedir esto por un mes, como el contrato que se suscribió con los hospitales privados del 23 de este mes al 23 de mayo. Lo estamos anunciando ahora para que a partir de hoy se den los detalles, todas las dudas que puedan surgir, se puedan aclarar y pedirles que nos ayuden, como siempre, independientemente de la compensación. Ellos son gentes solidarias. Cuando se tomó el acuerdo de que se tenían que retirar, muchos lo hicieron porque había esa indicación. Querían seguir ayudando en estos momentos, sirviendo a los semejantes, sirviendo al pueblo de manera solidaria. Entonces, los estamos llamando porque con esto consideramos que ya tendríamos completo todo el personal. Se ha hecho una evaluación y se considera que hay alrededor de 40,000 médicos y enfermeras de 60 a 65 años. Y también se tiene una valoración de que la mitad están completamente sanos. De modo que ahí tendríamos la posibilidad de contar con 20,000 profesionales de la salud, enfermeras y médicos, médicos generales, especialistas, enfermeras también especialistas en terapia intensiva. Y los que puedan participar nos van a ayudar mucho, mucho. Ya nosotros les informaríamos, esto lo tenemos que hacer la semana próxima, de cuántos se inscribieron para ayudar. Estoy seguro que va a tener éxito esta convocatoria. Lo digo porque ayer también convocamos a médicos generales de todo el país y tuvo mucha respuesta la convocatoria. Ayer se inscribieron muchísimos más médicos generales y ya ha aumentado la contratación de médicos y de especialistas que se están distribuyendo a todo el país. No tenemos, aclaro, problemas ahora, ni pensamos que en una semana tengamos problemas de saturación de hospitales, pero estamos preparando hacia adelante porque no queremos dejar de atender a ningún enfermo. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Lo mismo en el caso de ventiladores, de monitores, está creciendo el número de equipos para atender a todos los enfermos. Vamos a estarles constantemente informando. Desde luego, la información que se proporciona en la noche, a las 7 de la tarde noche, la información del doctor Hugo López-Gatell es de primer orden, completa, vienen especialistas, no se oculta absolutamente nada, se habla con la verdad, es una información profesional de lo mejor y esa información va a continuar. Yo aprovecho para decirles que mañana no va a haber ni pasado la mañanera, o no nos vamos a encontrar aquí hasta el lunes, porque también ustedes tienen que descansar, todos tenemos que descansar para estar muy bien, como estamos, al 100, afortunadamente. Lamentamos mucho la situación de los enfermos, nuestro pésame a familiares de los que han perdido la vida de manera sincera, y vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. No vamos a estar sábado y domingo en la mañanera, pero sí, Hugo va a estar sábado y domingo por la tarde-noche, eso sí, para estar informando. Vamos a pedirle al doctor Alejandro Schwartz que nos explique lo de la convocatoria de los médicos y de las enfermeras.
Muy buenos días, señor presidente, con su permiso. En estos momentos decisivos de la salud pública del país, México requiere del compromiso y la vocación de todo el recurso humano para la salud, de todas nuestras médicas, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y enfermeros. Por eso hacemos un atento y muy cariñoso llamado a todos nuestros médicos, a todas nuestras médicas, enfermeras y enfermeros que tengan entre 60 y 65 años y que no tengan enfermedades crónicas, a que se unan a médicos del bienestar. Este personal estará debidamente protegido debido a que su labor se realizará en un hospital no COVID, y esto lo hacemos para reforzar áreas de los hospitales no COVID donde el personal de esas áreas se ha sumado a la atención de pacientes por COVID. De esta manera cumpliremos el objetivo de garantizar que todos los pacientes afectados por el COVID tengan una atención multidisciplinaria, efectiva y en equipo, sin descuidar a los pacientes que siguen llegando a los hospitales por otro tipo de padecimientos no relacionados con este virus. Traemos un video, por favor, si nos pueden ayudar a difundirlos, les agradeceríamos mucho. En este momento decisivo para la salud pública del país, México requiere de la experiencia, los conocimientos y la vocación de servicio de todo el personal médico y de enfermería. Por eso, el Gobierno de México valora y hace un llamado a todas las médicas y médicos, enfermeras y enfermeros que no padezcan enfermedades crónicas y tengan entre 60 y 65 años de edad a que se sumen a médicos del bienestar. Este personal médico o de enfermería, que puede ser general o de todo tipo de especialidades, estará debidamente protegido porque su trabajo se realizará en hospitales no COVID. Con ello se reforzará la atención en espacios de otro personal que, en este momento de la contingencia, se ha sumado a los hospitales COVID para atender a pacientes críticos por coronavirus. Así se cumplirá el objetivo de garantizar la atención a quienes tengan padecimientos provocados por el COVID-19, sin descuidar a las personas que requieran otro tipo de tratamiento o intervención. Hoy más que nunca, México te necesita. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Médicos del Bienestar. Para todas las personas, en todos los lugares. Bueno, pues eso es lo que queremos transmitir. Y abrimos para preguntas. A ver, ¿hay lista? A ver, empezamos. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Primero, preguntarle sobre la información que salió ayer en algunos medios sobre una investigación que se está realizando en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y algunos de los funcionarios. ¿Qué información le están dando al respecto? ¿En qué proceso va? Si nos puede dar detalles. Y por otra parte, también se dio a conocer que el gobierno de Tamaulipas interpuso un recurso ante la Suprema Corte por una presunta omisión por parte del gobierno federal por esta pandemia, esta contingencia sanitaria. Entre algunos de los argumentos que señalan es que no se están, respetando los acuerdos entre México y Estados Unidos para evitar este cruce fronterizo. También se pide que se regrese a los migrantes a sus lugares de origen. Entiendo que hasta ahorita no se ha admitido el recurso, hay un proceso que seguir, pero bueno, ¿qué nos puede comentar al respecto sobre esos dos temas? Gracias. Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, contra del expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Ya he hablado en otras ocasiones sobre este tema, lo planteé con toda claridad desde la toma de posición. He dicho, para refrescar el caso, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña, por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal. Pero eso depende de los ciudadanos. Nosotros hablamos de que estamos pensando acabar con la corrupción, que es el principal problema de México, desterrar la corrupción de México y ver hacia adelante. Y al decidir esta postura de cero corrupción, cero impunidad, pues hemos enfrentado, como ustedes ya lo saben, como es público y notorio, pues toda una campaña de ataques, de calumnias por los que no quieren que se lleve a cabo la transformación, los que quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción, de justicias, de privilegios. Pero afortunadamente vamos caminando, ya está en marcha el proceso de transformación bastante avanzado. Ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir que ya no hay corrupción. Arriba también falta limpiar abajo, pero acuérdense que dijimos que íbamos a limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Todavía falta gobiernos estatales, gobiernos municipales, pero se ha ido avanzando, porque lo más importante en el combate a la corrupción, además del recto proceder de las autoridades, estriba en la participación de la gente. Que el pueblo denuncie, que el pueblo ayude a señalar a los corruptos, que se estigmatice a los corruptos. Y este movimiento también está fortaleciéndose cada vez más. Por eso se va avanzando. Hay resistencias, pero como lo he comentado en otros casos, tampoco tan fuertes
decisivas. No pasa nada. Le meten y le meten, ¿no? A la campaña sucia, a la guerra sucia. Y cuando digo le meten y le meten, es también dinero, porque ni modo que sea todo de gratis, de violín, porque hay hasta editoriales en periódicos famosos del mundo, todo muy orquestado, replicado aquí. Hay toda una estrategia, pero no ha pasado a mayores, afortunadamente. Y vamos a seguir garantizando el derecho a disentir, la crítica, porque esa es la democracia. Pero la gente afortunadamente nos sigue apoyando y vamos hacia adelante. La otra pregunta tiene que ver con el gobierno de Tamaulipas. Pues no voy yo a responder, no voy a polemizar, no voy a enganchar en estos casos. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Entonces, hay quienes buscan politizarlo todo. Esto también diría que es normal y va a crecer la descalificación al gobierno federal y a la institución presidencial en la medida de que se vayan acercando las elecciones del año próximo. Pero hay que tenerle confianza a la gente. El pueblo es sabio, tiene un instinto certero. El pueblo no es tonto, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Más en la circunstancia actual, que la gente está muy avispada en Tamaulipas, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Chiapas, en Yucatán, en todos lados, todos lados. Ya no es el tiempo de antes, que se manipulaba al pueblo. Ya no. Además ahora la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país, porque aunque no se tenga en todas partes internet o no haya comunicación por internet, hay otros medios, corre la voz y todo el mundo está informado. Cuando iba yo con más frecuencia a las comunidades, podía yo estar en la sierra ya de Chiapas, en el Porvenir, hay un pueblo que se llama Canadá, está en lo alto, se produce mucho café, allá por Motocintla, en la sierra, o en cualquier pueblo, en Morelos, en Chihuahua, que es de los más apartados, para llegar allá, pues son 10, 12 horas de camino por tierra, desde Chihuahua. Bueno, allá en las pláticas, la gente informada, consciente, con mucha capacidad de reflexión y de análisis. Entonces, eso es lo que nos da tranquilidad. Puede salir una noticia escandalosa, ¿no? Un editorial de un periódico famoso del mundo y no tiene efecto. Pregunten, ahora ya no hay muchas encuestas, ni sabe por qué, pero si se hiciera una encuesta por teléfono, no hablemos de hacer la casa por casa, por teléfono, si se enteraron del editorial del, no es el New York Times, es el Financial Times, ¿quién se enteró? Sería bueno el ejercicio. Y si lo leyeron, ¿cuántos? Entonces, hay que estar tranquilo. Por eso es que nuestros adversarios, pues ahora buscan a los famosos, a los más conocidos, artistas, deportistas, personalidades, que no son muchos, pero sí es parte de la estrategia. De todas formas, esto es normal en una democracia. Imagínense cómo fue la reacción durante la independencia, cómo sufrieron los independentistas. Bueno, dieron sus vidas. Los padres de nuestra patria fueron asesinados, exhibidos sus cuerpos, sus cabezas. ¿Cómo fue la reacción cuando el movimiento de reforma? Lo que padecieron los liberales. ¿Cómo fue la reacción durante el movimiento revolucionario? Se atrevieron a asesinar al presidente Madero, apóstol de la democracia. Crimen vil, uno de los periodos más sombríos, tristes, vergonzosos de nuestra historia. Ahora que estamos llevando a cabo esta transformación pacífica, no es nada en comparación con las 3 transformaciones que han habido. Hay simpatizantes nuestros que se preocupan mucho, que se molestan por los cuestionamientos, sobre todo por las calumnias, pero tenemos que ver las cosas con mucha objetividad. Es normal. Imagínense los que se sentían dueños de México y de repente ya el único amo que hay en México es el pueblo. Los olvidados, los humillados, los marginados, los pobres, los vilipendiados, todos los mexicanos, desde luego. Pero se invitó a los que no eran convidados a que participen, les está dando la mano para que se emparejen y que caminemos todos juntos. Entonces, por eso, pues existe esta polémica, estas diferencias, pero es natural que esto pase. Y hay que dejarle al pueblo su opinión, que la gente sea la que resuelva con criterio. Buenos días, presidente del Gobierno de México, Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial. Buenos días a los servidores públicos aquí presentes. Buenos días para todos los compañeros. Presidente, primero mi tarea. Usted nos solicitó que diéramos los datos de la UNESCO en cuanto a inversión a ciencia y tecnología. Quiero decirle que México ha mantenido del 2010 a la fecha una inversión del 0.5% del PIB y se encuentra entre los países rezagados como Chile, Uruguay, Nigeria, Argentina y Costa Rica, que solo invierten el 0.5%, mientras que los países que invierten 2.5%, que es lo que recomienda la UNESCO, pues está Singapur, Francia, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Corea del Sur e Israel. Es la tarea que nos había dejado. Y ahora sí, mi pregunta, señor presidente. El cártel del periodismo de la mentira, entre ellos el señor López Dóriga, quien mata y luego resucita a un connotado empresario, o Ciro Gómez Leiva, quien acusa que la publicación de la guía de bioética de asignación de recursos de medicina crítica, en donde se definen a qué pacientes se deberá de saldar, acusan a su gobierno y otros periodistas más, acusan a su gobierno de estar jugando a Dios. ¿Me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios? No, pero bueno, yo sobre esto lo que puedo decir es de que no debemos tampoco
dar tanta importancia a esos señalamientos. Ayer, porque son predecibles nuestros adversarios, ya se sabe de antemano cómo reaccionan, cómo actúan. Ayer hicieron esa pregunta al final y dije que la contestara, le pedí de manera respetuosa al doctor Hugo López-Gatell que la contestara, porque la pregunta iba en ese sentido, ¿no? De lo que dijeron. O sea, a ver, si hay que optar entre salvarle la vida a un joven, ¿sí?, o a un adulto mayor, creo que así se formula, ¿a quién se le salva la vida? Bueno, pues los médicos, los científicos tienen un código ético, no solo en México, en el mundo, que no coincide necesariamente con el pensamiento de todos. Pero la pregunta era para que se hiciera mención o se hablara del código ético. Es como cuando se tiene que decidir, porque un familiar está en una situación de gravedad ya insalvable, es si se continúa manteniéndolo así o los familiares toman la decisión de decir, ya ha sufrido mucho. Son cosas muy fuertes, muy humanas. Cada quien tiene su manera de pensar y de ver las cosas. Entonces, meterse en esos casos es realmente no tener que hacer. O sea, es ganas de buscarle tres pies al gato. O sea, pero así están. Es lamentable que esto esté sucediendo, pero también es bueno al mismo tiempo. Como diría el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. Porque muestra el cobre. Es fuera máscaras. En estos momentos sale todo. En circunstancias normales hay simulación, reina la hipocresía, pero son tiempos de definición los que estamos viviendo. Por eso son tiempos interesantes. Entonces van a quedar cosas muy buenas después de esta crisis sanitaria. Muy buenas. Hoy hablábamos en la mañana, más que no es el momento, pero ¿qué lección nos deja esta epidemia? Entre muchas otras. Ojalá y Hugo y sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas hagan una puntualización de todas las lecciones que nos está dejando esta epidemia, porque hay muchas cosas buenas. Hablábamos hoy de una lección, de la importancia de comer bien, de cómo las enfermedades crónicas nos hacen más vulnerables y cómo esas enfermedades crónicas pueden ser hereditarias, pero también adquiridas por malos hábitos alimenticios, por falta de educación para la salud. ¿Qué comemos? ¿Por qué la obesidad? ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué la hipertensión? Es muy probable, eso los médicos lo tienen que resolver, de que esto vaya asociado con la mala alimentación, que no es necesariamente el que no se tenga para comer, sino que se come mal. Es un llamado de atención y nosotros, en el gobierno, tenemos la obligación de hacer una campaña de orientación nutricional. Eso es salud, eso es preventivo, que es mucho mejor que lo curativo. Es mejor prevenir que curar. Lo otro, el deporte, el ejercicio, ¿cuánto ayuda? Entonces son de las lecciones que debemos de recoger, porque es claro. A ver, vamos a poner la lámina que pone Hugo sobre los casos, las enfermedades, la última de enfermedades y edades. Y a nosotros nos ha ayudado mucho el que nuestros ancianos respetables están cuidados, los cuida la familia y ellos han hecho caso. Pero las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, las tres, esto lo podemos atender con buena alimentación, con educación para la salud, con ejercicio. No vamos a estar pensando siempre en ventiladores y monitores, pero son de las elecciones. Pero, en fin. Presidente, mi segunda pregunta. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, le responde con honestidad que no está dentro de sus atribuciones el cobrarle a los empresarios a la lista que usted le hizo llegar y ni puede hacer gestiones de pago. Y honestamente también le revela que el 25% de las empresas que contribuyen al PIB no pagan, no cumplen con sus impuestos. ¿Qué hacer con ese porcentaje tan alto del PIB de esas empresas machuchonas que no cumplen? ¿Cómo exhortarlas, obligarlas o algún método para que ingresen recursos a la hacienda pública y poderlos destinar a las cuestiones médicas que tanto nos hacen falta? Pues esa es otra acción que se está llevando a cabo. Se está convenciendo, llamando a todos a que contribuyan, porque había la cultura de no pago de impuestos. Parece increíble, pero no lo contemplaban los grandes. Tenían que contemplar la nómina, ¿no?, pagarle a los trabajadores y otros gastos de operación. Pero impuestos procuraban no pagar. Y por eso el influyentismo. Por eso los grandes financiaban campañas, para que cuando llegara el nuevo presidente no les cobrara los impuestos o se los condonara. Así de sencillo de explicar. Y les estoy hablando de condonaciones de miles de millones de pesos. Una gran injusticia, porque se obliga a todos a pagar impuestos. Todos pagamos impuestos. Hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, ahí va, incluido un impuesto. Pero los de menos arriba no pagaban. Hacían operaciones de miles de millones de pesos, vendían bienes y no pagaban impuestos. Incluso las leyes estaban hechas para permitir que en esas grandes operaciones no se pagara impuestos. Entonces decían, ¿es legal? Sí, podía ser legal, pero sin duda era inmoral, porque ellos mismos apoyaban a gobiernos que siempre proponían que había que acabar con la economía informal y que el problema era de que los informales no pagaban impuestos. El viene, que ese era el problema. Y así tenía engañado a muchísima gente, que había que aumentar el padrón de contribuyentes. Todo eso
eso debe hacerse y todos tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Pero la injusticia mayor era de que los de arriba, que tenían más utilidades, más ganancias, no pagaban. Entonces, qué bueno que esa mala costumbre ahora se esté combatiendo y va en serio. Y todo el que no paga o hace un fraude fiscal es denunciado por la vía civil o por la vía penal, como corresponda. Y los que se dedicaban a expedir facturas falsas, lo mismo. No hay tolerancia. ¿Cómo decidimos acabar con el robo de combustible, con el huachicol, y vamos a mantener el huachicol de los que no pagan impuestos? Incluso las cantidades son mayores. Pues les comentaba, 15 deben 50.000 millones. 15, 50.000. No estamos hablando de todos, de los grandes contribuyentes. Qué bueno que este tema ya se está ventilando, porque ya se está logrando cobrar. Ayer les decía yo que ya habían compromisos de pago de esos 50.000 millones. Ya había el compromiso de que van a pagar 15.000, pero ayer en el SAT habían reuniones de otros grandes contribuyentes. Se está hablando con todos, incluso antes de presentar las denuncias formales, porque también todo tiene su tiempo. Ni modo que vamos a estar esperando sin proceder legalmente, incumpliríamos, ¿no?, con nuestra responsabilidad. Pero sí se está corriendo la atención de decirles, aquí está esto, hay esta posibilidad de arreglo en el marco de la ley. Y los que dicen, eso también es importante que yo lo manifieste, porque hay quienes dicen, bueno, nos vamos a pleito y va a tardar 100 años, porque estaban acostumbrados a las tácticas dilatorias y a las chicanadas de todo tipo. Nada más que en estos casos y en todos tenemos ya un equipo de abogados para darle seguimiento a los procesos y respetando la autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial. De todas maneras vamos a hacer señalamientos. Si un juez deja un expediente en la congeladora, pues lo vamos a estar diciendo, porque la justicia tiene que impartirse con prontitud. Entonces ya saben cómo es, ¿no? Hacen una resolución y viene un amparo, resuelven en otra instancia y otro amparo, y por eso se va todo un sexenio hasta que cumplen con su propósito de no pagar, porque no falta un juez, un magistrado, un ministro que les condone el pago. Pero esos eran otros tiempos. Ojalá y los dueños de las empresas lo piensen así, que no se dejen engatusar por los despachos de abogados, que les digan, no hombre, no te preocupes, no va a pasar nada. Nada más que recuerden que ya no es lo mismo, esto ya cambió. Porque ayer precisamente me estaban diciendo de la respuesta de un abogado de una empresa famosa, que dijo, vamos entonces a litigar por los siglos de los siglos, porque están pensando que se va a actuar como antes. Siempre perdía Hacienda, siempre perdía el gobierno, que al final de cuentas era una pérdida del pueblo, perdía el pueblo, porque el dinero de la hacienda pública es dinero del pueblo. Entonces siempre, porque los abogados que tenían que ir al juzgado a comparecer en una fecha, no iban, o no contestaban un oficio, no seguían el procedimiento. Entonces ahora no, también informo, ya se tiene un equipo de expertos para dar seguimiento a todos estos asuntos, y no es actuar de ninguna manera en forma arbitraria, es que haya justicia. Es que no es posible que una gente que vive al día ahora esté sacrificándose. Esto que vimos ayer, los pequeños empresarios que con mucho esfuerzo, con sacrificio, a pesar de que se les cayeron las ventas, mantienen a sus trabajadores, no los despiden. Y los grandes no solo despiden, sino no pagan impuestos, y quieren además que siga la misma política de condonación de impuestos. Qué bien que ya se está creando una conciencia nueva, y no generalizar, porque no son todos los empresarios mexicanos. Hay empresarios muy responsables. ¿Se acuerdan que cuando comenzó lo de la epidemia, muchos me hablaron de los grandes empresarios para decir, no voy a despedir a ningún trabajador, no les vamos a hacer descuentos, les vamos a pagar todo su sueldo, les vamos a mantener sus prestaciones? Esa es mi solidaridad, ese es mi compromiso. Entonces, hay muchos así. Les puedo dar el dato de los que se inscribieron. A ver, en mi carpeta, en marzo, hay una hoja que me mandó la directora del SAT sobre las inscripciones del año pasado y estas, para pagar los impuestos. ¿Saben? Aquí está, la pueden poner de las declaraciones para que vean el nivel de solidaridad. Por eso sí, todo mi cariño para el pueblo, y amor con amor se paga. Van a ver, estamos hablando de los momentos de crisis. Cuando decían, me pedían algunos, pospon, prorroga, que el pago de impuestos, 3 meses, 6 meses. Imagínense, hacemos eso, nos quedamos sin recursos para las necesidades básicas. Y además alentamos el no pago, porque la bandera es siempre, ponen por delante a las pequeñas empresas. Pero ya hemos visto de que no es así. A ver si se puede. Esto es importante, porque mire, número de declaraciones anuales de personas físicas, del 1 al 15 de abril. Declaraciones anuales. En el 19, 2.718.215. Ahora, 3.519.976. Incremento porcentual, 29.5, casi el 30%. En plena crisis. Un aplauso al pueblo de México. Entonces, no es general, no son todos. Aquí está el ejemplo. Porque estas son contribuciones, estos no son impuestos. Es decir, la gente quiere ayudar porque saben también que esas contribuciones se manejan con honradez y le llegan a la gente que lo necesita. Esto es muy humano. Muy bien.
Hola, buenos días. Muchas gracias, presidente. María Berza, de la agencia Associated Press. Quería preguntarle sobre 3 temas. El primero, ayer ustedes hablaron de la segmentación de la movilidad para evitar la transmisión y contagios. El subsecretario López Gatell por la tarde sugirió que podía ser a través de filtros, pero quería saber si nos podría concretar un poquito más cómo van a ser estos filtros, dónde se van a poner, más allá de que hay ciertas comunidades, como usted dijo, pequeñas, que ya están de alguna manera controlando sus entradas, pero por ejemplo aquí en Ciudad de México, en el Valle de México, que es uno de los grandes focos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo van a ser esos filtros? ¿Quién los va a hacer? Si es la Guardia Nacional, el Ejército o las policías. Muchas gracias. Bueno, eso se está terminando de definir, se está trabajando, entiendo, y en todos los casos es voluntario. Entre otras cosas, el proceso de México para enfrentar el coronavirus se ha sustentado en el llamado de participación ciudadana voluntaria. No ha habido utilización del uso de la fuerza, no ha habido toque de queda ni ninguna de esas medidas. Todo lo ha hecho la gente de manera voluntaria y hemos tenido así buena respuesta. Pero Hugo, ¿podrías explicar más sobre los filtros? Con mucho gusto, presidente, canciller, el coordinador. Efectivamente, cada vez este tema, cuando ha surgido el asunto de reducción de movilidad, quizá por analogía o por comparación con algunas medidas que se tomaron en los países europeos o incluso en Estados Unidos, se nos ha preguntado si esto implica que ya tendría que entrar la fuerza pública. Sistemáticamente hemos respondido no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y por el otro lado, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta. Como lo mostramos ayer, hemos tenido una reducción muy sustancial de la movilidad en el espacio público y agradecemos al pueblo de México esta contribución positiva por un acto de, seguramente, conciencia, persuasión, conciencia de que existe un riesgo individual, familiar, comunitario y en general social de que se propague más aceleradamente la epidemia. Entonces han contribuido. Por eso el balance que dimos ayer es un balance muy alentador porque refleja el resultado de una sociedad responsable, una sociedad solidaria, una sociedad consciente que sabe que puede actuar y que cada una de las personas en lo individual no identificará el tamaño de su contribución, pero cuando ya las multiplicamos por millones es una contribución extremadamente importante. Sobre el tema de la segmentación, la lógica fundamental en salud pública es disminuir la movilidad entre regiones de distinto grado de intensidad de transmisión, precisamente para que no haya una propagación acelerada. En algunos países europeos se dio al inicio de esta epidemia, en febrero, que hubo vacaciones y entonces hubo un desplazamiento importante de ciudadanos de esas naciones hacia otros territorios en los propios países y probablemente, esto no conozco que esté formalmente documentado, incluso en los distintos países que conforman la Unión Europea, como un bloque multinacional. Entonces sabemos de esa experiencia, por experiencias de otras epidemias en México y en el mundo también se conoce que eso puede ocurrir. Cierro diciendo, como señala el presidente, lo estamos analizando con un juicio técnico, con un juicio científico. Una vez más vuelvo a agradecer al CONACYT y a su directora general y a todo su fabuloso equipo y la comunidad académica y científica de México, porque estamos utilizando varios elementos de visualización de los patrones de movilidad, pero además de análisis formales de las redes de conexión y dependencia en aspectos sociales y económicos. Se lo pongo con un ejemplo muy simple, las escuelas. En las escuelas, aunque uno puede ubicar una escuela en un municipio, a la escuela concurren personas, niños y otros jóvenes, según el grado escolar, de otros municipios. Entonces, la solución a la segmentación no está solamente en las fronteras administrativas de los municipios o de los estados incluso, tiene que ver con la interconectividad que existe por otros elementos de dependencia social. La distribución de alimentos, por ejemplo, la logística de distribución de alimentos va más allá de los espacios territoriales definidos administrativamente por esto. Entonces, lo estamos analizando con mucho cuidado. Creo que pronto vamos a tener una propuesta técnica al respecto y en todos los casos, con esto cierro, es tal como lo ha indicado el presidente, con la confianza en que vamos a tener una respuesta social positiva y que vamos a lograr persuadir a la población que siga los patrones de movilidad que permitan controlar la epidemia y les permitan además mantener la sustentabilidad de las comunidades. Doctor, una puntualización simplemente. Si dice que no se va a militarizar, este tipo de filtros que sería, por ejemplo, personal de salud, sí. O sea, se tomaría la temperatura, no sé, para si nos puede dar una idea de qué se está pensando para que los ciudadanos también lo sepan. ¿Cómo no? Una idea general, y es la más importante, es la reducción de la movilidad. Y esto justo lo ilustra mucho la fase 2 y las medidas de mitigación comunitaria que tenemos ahorita mismo instauradas en forma masiva y que son parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia. O sea, son disposiciones generales, legales, amparadas en las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria, que provienen desde la Constitución, el artículo 73, fracción 16, y también la Ley General de Salud, y son disposiciones generales para todo el territorio nacional. Después, las autoridades sanitarias estatales tienen también responsabilidades en su marco de operación y los propios municipios tienen responsabilidades porque también tienen responsabilidades en aspectos de salud. Y eso lo que nos permite es, en algunos casos, traducir en disposiciones administrativas. Le pongo otro ejemplo, hipotético, pero es muy cercano a la realidad. Mercados públicos. Los mercados públicos, sobre todo en las zonas suburbanas y rurales, concentran mucha gente, a veces centenares o decenas de miles de personas, y se pueden segmentar, se puede alternar que los distintos calendarios de comercialización de productos se puedan hacer en fechas distintas, en lugares físicos distintos, y entonces eso disminuye movilidad. O se pueden desconcentrar las operaciones comerciales entre
distintos municipios que pertenecieran a distinta categoría de transmisión, ¿no? Respecto a los filtros, la operación física de los filtros sí, tradicionalmente la opera el personal de salud pública. Aquí viene al caso también un elemento a veces no muy claramente percibido por la sociedad. La salud pública no es medicina de muchos. El Sistema Nacional de Salud tiene la parte médica propiamente, consultorios, hospitales, batas blancas, estetoscopios, pero tiene todo lo demás que se llama salud pública, y la salud pública son las operaciones de personal de campo, son a veces disposiciones que parecen administrativas, pero tienen una lógica científica de salud pública, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, etc. México no tiene todavía lo que tienen algunos otros países, que son personal de campo estructurado en una sola unidad técnica. Por ejemplo, en Estados Unidos existe el Servicio Nacional de Salud Pública, es una parte de la institucionalidad muy antigua y muy sólida. México no lo tiene. Antes de COVID, al inicio de la administración, ya habíamos planteado un proyecto semejante, que México tenga un Servicio Nacional de Salud Pública, y esto es un grupo humano que integra a toda la comunidad de salud pública, epidemiólogos, promotores de la salud, etcétera, para que pueda tener una coordinación en su trabajo de campo. Entonces, hoy estamos avanzando en ese mismo proyecto en el contexto de COVID, y esto nos va a permitir tener unidades técnicas que hagan los filtros relevantes, la contención centrada en personas, centrada en casos sospechosos, propia de la fase 1. Ayer explicábamos que los territorios de muy baja transmisión se comportan como territorios que están en fase 1. Entonces tenemos territorios que están en fase equivalente a la fase 3, alta transmisión y dispersión, tenemos territorios en fase 1. Entonces regresamos para esos territorios a las intervenciones propias de fase 1. Gracias. Presidente, a usted quería preguntarle sobre el tema de los migrantes. La Iglesia Católica, en concreto la Pastoral de Movilidad, desde hace varias semanas hizo un comunicado en el que les pedía a ustedes, al Gobierno de México, firmeza frente a Estados Unidos, porque consideraban, sabe que la Iglesia tiene una de las redes de apoyo a los migrantes más grandes, no solo en México, en Centroamérica también, consideraba que no se estaban haciendo revisiones exhaustivas a los migrantes que eran deportados o que eran retornados, tanto mexicanos como centroamericanos, por la frontera norte de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos está deportando y devolviendo a personas contagiadas. Ayer se hizo público el caso de 44 guatemaltecos que dieron positivo al COVID y que venían desde Estados Unidos deportados. Entonces quería preguntarle qué va a hacer México, si se van a reforzar esos controles, que todo el mundo en la frontera dice que son insuficientes. La Iglesia incluso decía que de alguna manera se estaba exportando el coronavirus a las zonas más pobres de México. Ahí parece que la segmentación pues no funciona, porque los migrantes, los mexicanos, estaban siendo transportados a sus comunidades de origen, que muchas veces son sitios muy pobres, podrían estar contagiados o no, no se sabe. Los centroamericanos estaban siendo trasladados a la frontera sur, también con esas mínimas controles de seguridad, como digo, según las personas que trabajan con los migrantes. Entonces quería saber eso, si se va a seguir aceptando a migrantes sin controles de seguridad, y en segundo lugar, con los centroamericanos, si se va a seguir dejando a migrantes centroamericanos en la frontera sur de México. En ocasiones hemos documentado que han sido abandonados en sitios como el Ceibo, en el monte, sin saber a dónde ir, se han tenido que lanzar al monte a caminar con las fronteras de Guatemala cerradas. Entonces esas dos preguntas, gracias. Pues mire, yo tengo ahora sí que otros datos. No tengo la información que usted está expresando, recogida de lo que opinan organizaciones no gubernamentales, en este caso supuestamente vinculadas a la Iglesia. Creo que, o entiendo que a la Iglesia Católica. Sí, era un comunicado oficial de la Pastoral de Movilidad. No tenemos nosotros una petición formal de la Iglesia. Acaba de estar antier enuncio con nosotros. Vino a una reunión y no planteó eso. Nos trajo un saludo del Papa Francisco y expresó su solidaridad con el pueblo y con el gobierno de México. Sin embargo, sería bueno que, estando aquí Marcelo, que es el encargado, que explicara qué se está haciendo para que no haya confusión. Nosotros tenemos una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos que se sustenta en el respeto mutuo, y ha sido una muy buena relación, tanto para el pueblo y el gobierno de Estados Unidos como para el pueblo y el gobierno de México. Nos han respetado. El presidente Trump ha sido respetuoso del pueblo y del gobierno de México. Hay una diferencia, yo creo que de entendimiento colectivo, hay una percepción a partir de que existe una muy buena relación entre los gobiernos, de que ya no es lo mismo que pasaba durante el gobierno anterior de México. Ha habido una moderación de parte de los gobiernos, de los presidentes. No hay confrontación, no hay descalificación a los mexicanos como la había anteriormente, o no la hay en la misma intensidad. Esto es público, es notorio. Al contrario, han habido gestos de solidaridad del gobierno de Estados Unidos hacia México. Esto último que sucedió con lo de la cuota petrolera, que Estados Unidos decide hacerse cargo de disminuir en 250,000 barriles diarios su producción de petróleo, lo que le correspondía a México, porque nosotros no estábamos en condiciones de cumplir con la cuota propuesta por la OPEP y la no OPEP. Entonces es muy buena la relación. Desde luego hay interpretaciones políticas de todo tipo, más ahora pues que hay campañas o hay elecciones en Estados Unidos. Pero nosotros no nos metemos a eso y tampoco polemizamos. Hay quienes quisieran que nosotros nos peleáramos con el gobierno de Estados Unidos, y no lo vamos a hacer. Hemos defendido nuestra soberanía con firmeza cuando ha sido necesario. Afortunadamente, muy pocas veces. Le diría que en la mayoría de los conflictos que hemos tenido ha habido acuerdo. En el tema migratorio fue un acuerdo que ha dado muy buenos resultados, precisamente porque se protege a los migrantes, porque se les respetan los derechos humanos. Antes los migrantes eran vejados, maltratados, perdían la vida, eran víctimas de las bandas de delincuentes, se les asesinaba, se les enterraba de manera clandestina. Muchas violaciones a derechos humanos. Eso ya no hay en el país. Ya el Estado mexicano dejó de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. Ya es distinto. Lo que pasa
que lleva tiempo, y además hay quienes no nos quieren, no nos ven con buenos ojos, y siempre van a estar pensando que somos iguales a los anteriores, o a los gobiernos conservadores del mundo, gobiernos autoritarios, y no, esto ya cambió, pero de todas maneras sería bueno que... Sí, se nos puede concretar si se van a hacer más pruebas para evitar contagios. Gracias, señor presidente. Bueno, soy muy breve porque no hay muchas preguntas. Usted se refiere a una nota que salió de Associated Press que dice 44 migrantes que arribaron a Guatemala el lunes de esta semana, tras ser reportados de Estados Unidos, ojo, de Estados Unidos, no tocaron territorio mexicano, dieron positivo el jueves a COVID-19, dijo un oficial del gobierno de Associated Press. Se trata de dos vuelos, uno con 106 migrantes guatemaltecos procedentes del Paso y otro vuelo con 76 desde Brownsville, desde Texas. En este segundo es donde se detectó este grupo, entonces no han tocado territorio mexicano. No tenemos eso. Segundo, respecto al flujo que tenemos en la frontera, no le podría dar los datos de ayer. El 72% son mexicanos repatriados, no centroamericanos. Y eso equivale más o menos a 325. Hasta el día de hoy se hacen todas las diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido. Solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la iglesia en Nuevo Laredo. Y hemos estado trabajando muy cerca de la Iglesia Católica con sus diferentes redes, no de ahora, desde el que empezó el gobierno, y así lo seguiremos haciendo. Y no se colocan a centroamericanos en medio de ningún lado del sur del país. Eso no lo estamos haciendo. Sí estamos accediendo y facilitando su regreso a sus países cuando sus países lo aceptan y el migrante lo acepta. ¿Por qué está pasando eso? Desde que apareció el COVID-19 hay una reducción del flujo muy drástica. Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son, por una razón explicable, que es la situación sanitaria que tenemos. Y sí hay personas que nos piden apoyo, sobre todo por vía aérea, para regresar a sus países. Y cuando su país lo acepta, no solo lo facilitamos, sino pues no lo acepta. Gracias. En el Facebook en concreto, canciller, documentamos nosotros estos dos, al menos dos camiones, llegaron al Facebook, concretamente entrevistamos a varios migrantes, varias mujeres que iban con niños ahí, o sea, ese caso no sé si era una excepción o no, pero esto fue a mediados de marzo y allí les dejaron, puedo revisar ese caso con mucho gusto, pero que yo sepa eso no se puede hacer, y se está haciendo vía aérea, no vía terrestre, principalmente vía aérea. Por ejemplo, ayer hubo 2 vuelos. Entonces se necesita que se acredite por parte del país en cuestión, sea Honduras, El Salvador, Guatemala, tiene que dar su reconocimiento a la persona, es todo un procedimiento a veces muy engorroso, y por supuesto la persona tiene que manifestar su voluntad de que quiere regresar a su país, si no, pues permanece en México. A ver, una pregunta para usted y otra después para los señores funcionarios. Ayer usted tuvo una reunión con el titular del Banco de México, aquí en su despacho. Subió usted una publicación en redes diciendo que había sido en buenos términos. Posteriormente el Banco de México dijo que hubo una solicitud de parte de usted de utilizar algunos remanentes, adelantarlos. Si nos pudiera comentar en qué términos fue esta reunión, qué se pidió al Banco de México de parte de usted, si es que se pidió algo, y cuál fue la respuesta del titular del Banco de México hacia esta petición. Bueno, fue una reunión muy cordial. Nosotros, afortunadamente, por el combate a la corrupción y por el plan de austeridad, tenemos finanzas públicas sanas. Hay dinero en caja, para decirlo de manera sencilla, entendible, coloquial. No tenemos, afortunadamente, necesidad de pedir créditos. Así como les mostré de que el pueblo nos está ayudando, la gente nos está ayudando, así también, aún con esta crisis, no se nos ha caído la recaudación. El reporte que tengo de recaudación de ayer, desde luego, es de enero a el día de ayer. Tenemos un 5% de incremento en la recaudación con relación al año pasado. Entonces, la conversación con el gobernador del Banco de México fue en términos muy amistosos. Sí vimos lo del fondo que se puede entregar al gobierno en abril del año próximo por la depreciación del peso. Eso está normado, está en la ley. Y existe todo un procedimiento que él explicó, lo cual implica que esos fondos, en el caso de que nos correspondan, se entregarían en abril del año próximo. Pero afortunadamente nosotros no vamos a utilizar créditos. Tenemos líneas de créditos abiertas, pero no queremos endeudar al país, como era antes, que lo primero era la contratación de crédito y transferir esos apoyos a los grandes productores. Bueno, el extremo fue lo del FOBAPROA, el convertir las deudas privadas en deuda pública. En aquel entonces $1 billón de pesos. Nada más de intereses hemos pagado otro billón y seguimos debiendo lo mismo. O sea, en total 3 billones fue ese rescate. Ahora no, ahora es distinto. Nosotros lo que le estamos sugiriendo al Banco de México es que se mantenga su autonomía, que ellos decidan de manera libre, soberana, que nos importa mucho el que no haya inflación. Por eso decidimos bajar el precio de las gasolinas. Se pudo haber aumentado el precio y dejarlo como estaba, porque ese fue mi compromiso, que no iba a aumentar en términos reales la gasolina. No dije va a bajar, se va a reducir. Dije no va a haber gasolinazos, porque ¿qué era lo que sucedía? Habían aumentos en el precio de las gasolinas constantemente. Entonces mi compromiso fue, se mantiene, no va a aumentar en términos reales, no bajar. Entonces ahora, por la circunstancia de que vale menos la gasolina que importamos, había la opción de decir, ante la emergencia por el coronavirus, vamos a establecer un impuesto especial. Lo hubiesen aprobado los empresarios, los legisladores, todos, para que la gasolina siga costando lo mismo. Y dijimos, no, que baje, porque se ayuda a la economía del pueblo en estos momentos y además, algo que es muy importante, bajamos la inflación o controlamos la inflación, porque si no hay crecimiento,
si tenemos despidos de trabajadores y además tenemos inflación, carestía de la vida, entonces sí, se complican las cosas. Y la inflación, eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces, así como dicen, ¿qué tanto es tantito? Más deuda, más deuda, más deuda. Es normal, así lo hacen en otros países. Todos se están endeudando, porque ustedes no. Así también dicen, ¿no? Un poquito más de inflación. ¿No afecta? Sí afecta. La inflación le afecta más a los pobres. Por eso se tiene que tener cuidado. Eso está demostrado, que si hay inflación, le pega más a los pobres. Y ayer hubo una petición entonces de que se adelantaran los remanentes. ¿Se exploró al menos esa posibilidad? Sí, pero no hay ninguna posibilidad porque no lo permite la norma. Okay. Ayer también hubo una propuesta, más bien 70 propuestas de parte del Consejo Coordinador Empresarial para también hacer su parte como empresarios en la reactivación económica una vez que pase esta crisis. ¿Se ha platicado de ello con usted? ¿Ha sido parte de lo que se ha comentado cuando viene Carlos Salazar Lomelí a platicar con usted? ¿O todavía no le presentan a usted esa batería de propuestas que ayer hicieron pública los empresarios? No, no me la han presentado, pero nosotros ya tenemos el plan que se está preparando para iniciar la reactivación de la economía. Y consiste básicamente en destinar más fondos, más recursos en beneficio del pueblo. Es fortalecer todos los programas de bienestar, incluso adelantando los pagos. Lo segundo, ya van a ser 3 millones de créditos para pequeños negocios, de la economía formal y de la economía informal. Y eso en mayo. Vamos a bajar alrededor de 60,000 millones de pesos en mayo. Y lo tercero es la creación de empleos. En mayo, por ejemplo, se inicia la construcción del Tren Maya y vamos a entregar contratos para 5 tramos. Y cada tramo va a implicar crear 30,000 empleos, 150,000 empleos en el sureste. Y así ya tenemos definido nuestro plan. Y desde luego hay un paquete, lo dije en el informe, de proyectos que pueden financiarse con la participación de la iniciativa privada. Ese paquete de proyectos tiene que ver con el sector energético, con comunicaciones, y ya se elaboró todo este programa de inversión privada y lo va a entregar la coordinación de la Oficina de Presidencia, Alfonso Rom, al sector privado. O sea, vamos bien, nada más que es un mecanismo distinto. Acuérdense ustedes, a ver si mañana, no, el lunes, que mañana no vamos a estar. ¿Por qué no? A lo mejor lo encuentras ahí, ahorita todo se puede, con las benditas redes sociales. ¿Se acuerdan cuando era yo candidato que saqué un mensaje donde decía yo lo que me recomendaba un migrante de San Quintín, que es lo que estamos aplicando? Pero a veces hay que recordarlo. Antes había una relación muy estrecha, casi de contubernio, entre el poder económico y el poder político. Y la recomendación que me hizo el migrante en campaña me dijo, después de un acto, me buscó, me encontró y me dice, licenciado, así como el presidente Juárez, es separar al poder económico del poder político. Esa es la transformación, para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Entonces, claro que somos respetuosos de la representación empresarial, pero también de la representación sindical, también de la representación de las iglesias, también de los agnósticos, de los ateos, de los no creyentes. También tenemos que escuchar y representar a los olvidados, a los pobres, a los marginados. El gobierno no es un comité al servicio de un grupo, de una minoría. El gobierno tiene que representar a todos. No es pelearnos, es entender el rol nuestro. Así como nosotros entendemos el rol de cada sector, así también que se entienda que nosotros tenemos que velar por el bien de todos. Y hemos considerado darle atención preferente a los más necesitados. Eso es todo. Entonces, ya existe una comunicación para estos proyectos en donde pueda invertir la iniciativa privada. Es necesaria la inversión del sector privado. Okay. Gracias, presidente. Quería preguntarle al señor canciller si nos puede hacer una actualización, si es que hay, de los vuelos de China a México. Si hay ocurrido más vuelos, si este fin de semana que no vamos a tener este espacio, ya están programados algún otro vuelo o vuelos, y si el doctor López-Gatell nos puede comentar cómo va la distribución de todos estos materiales que están llegando de una manera resumida, por favor. Con mucho gusto. Como decía yo, es un puente aéreo. Tenemos previsto más de 20 vuelos. Reitero nuestra gratitud al gobierno de la República Popular China. Hay 3 procesos en los que ha participado directamente el gobierno. Primero, nos determinó una empresa a la cual hacemos todos los pedidos. Segundo, esa empresa localiza los bienes y nos propone, no nosotros al INSABI, sino a las instituciones, los diferentes tipos de productos, y ya se decide si son esos los que se van a comprar. Ese es el primero. El segundo es la certificación de lo que se compra. Todo lo que estamos trayendo a México pasa por certificación de la autoridad, en este caso la autoridad china. Y tercer proceso es el transporte, que implica una serie de complicaciones. El día sábado, hoy sale el vuelo México hacia Shanghái. De hecho, está despegó a las 7 de la mañana y llega el día de mañana a las 9:30 de la noche. Tenemos otro vuelo sale mañana y llega el domingo, que vendrían siendo los vuelos 3 y 4. Y el vuelo 5 estará llegando a México el día martes, principalmente con equipo, ventiladores, que son necesarios para la estrategia que se ha diseñado para hacer frente al COVID-19. Con mucho gusto te doy los detalles de lo que viene el día de mañana. Si me das un segundito, incluso lo voy a mandar por si lo quieren tener. Entonces, en el vuelo de mañana vienen 250,000 caretas protectoras que pidió el sector salud, que van para proteger al personal médico. El día 19 de abril vienen 3 millones de mascarillas quirúrgicas y 60,000 goggles que también se utilizan y son para la protección de los trabajadores de la salud. Y como ya dije, el del día martes principalmente son ventiladores, son 200 ventiladores, y enseguida lo ponemos ahí. A raíz de la llamada que tuvo hace 8 días el señor presidente López Obrador con el presidente Xi Jinping, se aceleraron estos procesos porque los ventiladores estaban previstos para una etapa más adelante, pero como los necesitamos ahora, pues van a llegar ya martes. Esa es la situación. Bueno, era distribución.
Muy brevemente, como ya comenta el canciller, el proceso está muy bien articulado. Todo lo que tiene que ver con el identificar estas proveedurías globales, negociar la adquisición, hacer el transporte, estamos muy agradecidos con el canciller y el equipo de Relaciones Exteriores porque nos ha permitido una eficiencia nunca antes vista de este acceso a unos mercados sumamente restringidos en este momento. Al interior del país, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, está al frente de coordinar justamente este enlace con la Cancillería y la provisión hacia las entidades federativas, específicamente el doctor Alejandro Calderón Alipi, quien tiene una encomienda de ser el coordinador nacional de abasto para estos asuntos, ya lo era antes de COVID y ahora lo está haciendo para COVID. Y otras áreas de la Secretaría de Salud, concretamente la subsecretaría que coordino a través de sus órganos desconcentrados, integra los equipos técnicos, los equipos de especialistas que dan la opinión técnica respecto a los insumos antes de adquirirlos y luego una vez que llegan, y también que da recomendaciones sobre, con base en la necesidad, dónde habría que priorizar la distribución. Ese es el mecanismo. Bueno, yo creo que hasta aquí va a quedar, porque nada más decirles que ya en su momento yo voy a darle a conocer al pueblo sobre el apoyo que me han dado los integrantes del gabinete, los servidores públicos, porque se han portado a la altura de las circunstancias. He contado con el apoyo de los servidores públicos, me han ayudado mucho, han trabajado con intensidad, son gentes con imaginación, con talento, preparados, sensibles, humanos, honestos. Eso hace la diferencia. Es el caso del doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, del subsecretario Hugo López Gatell, del equipo del INSABI, Juan Ferrer, Alejandro Schwartz, que es el encargado de médicos, el doctor Alipi, que es el encargado del abasto de medicamentos, en fin, todo el equipo de salud. Se han portado de manera extraordinaria los mandos militares, tanto el general secretario Crescencio Sandoval como el almirante Ojeda, secretario de Marina, que me han apoyado mucho. Son dos instituciones fundamentales del Estado mexicano que no están dedicadas, como algunos podrían pensar, a reprimir al pueblo. También esa es otra diferencia sustancial. Nunca se ha dado la orden, ni se dará, de utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo de México. Y no hace falta que yo me imponga, ya es una convicción también en las Fuerzas Armadas. Ya saben que provienen del pueblo, que el soldado es pueblo uniformado, es un ejército completamente distinto a otros ejércitos de otros países del mundo. Y destacar el apoyo del secretario de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, de todo su equipo, subsecretarios, de los cónsules, sobre todo los que están en Estados Unidos, en los 50 consulados, que han hecho una labor muy importante apoyando a nuestros paisanos, a nuestros migrantes, porque han perdido la vida, mexicanos en Estados Unidos por la epidemia, y se les está auxiliando, y la instrucción que tienen los cónsules es de apoyar en todo, en todo. No hay límite de apoyo en lo material, no hay límite, lo que se requiera de recursos para los que lo necesiten. Lo mismo en el caso de la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que ha estado trabajando constantemente. El trabajo destacadísimo de Relaciones Exteriores para traer a nuestros paisanos que se quedaron en distintas partes del mundo. Han hecho un trabajo silencioso pero muy efectivo de mover a mexicanos de países incomunicados a países en donde se les ha reunido para ser trasladados al país, ser trasladados o regresados a México. Es una labor espléndida. Nos ha ayudado mucho la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores en general, la gobernadora de Sonora, los gobernadores del país, todos estamos trabajando de manera conjunta. Ya en su momento vamos también a hacer los reconocimientos merecidos a los gobiernos extranjeros que nos han ayudado, que están actuando de manera solidaria con el pueblo y con el gobierno de México, sobre todo con el pueblo de México. Entonces, vamos hacia adelante, descansen este fin de semana, o levántense más tarde y acuéstense tarde. También la Secretaría de la Función Pública solicitó a la Comisión Nacional de Valores que revisen lo que tiene que ver con sus movimientos financieros, tanto de los de él como su familia. Además, también la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó ayer que también solicitaron a la misma comisión los movimientos, contratos de José Enrique Nava, el exsecretario de la Asesor. Entonces, ¿qué han informado? ¿Qué están viendo en los movimientos bancarios o financieros del presidente? Nada, no hay, eso es lo que acabo de decir. No hay investigación. Puede ser que alguien solicitó a la Oficina de Inteligencia Financiera que hiciera ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria, pero no es un asunto del gobierno federal, no es algo que corresponda al Poder Ejecutivo. Pero no hay ninguna investigación abierta. Lo pudieron haber solicitado porque alguien está pidiendo esa información, pero nosotros no. Yo fui muy claro desde el principio, pero lo dije en el momento que tomé posición del gobierno. Como me gusta hablar con toda claridad, a lo mejor el lunes vamos a transmitir el fragmento de lo que dije al respecto, porque sostengo lo mismo
Lo que pasa que se tenía también mal acostumbrada a la llamada sociedad política, no al pueblo, porque el pueblo es sabio, a lo espectacular, ¿no? Al circo, porque si no había circo, pues no había política, así se concebían las cosas. Entonces era un régimen corrupto donde había circo, ¿no? Y el que caía de la gracia, lo exhibían, era como el chivo expiatorio, y siempre era para decir, ya no va a haber corrupción. Y había más corrupción, y se simulaba con eso, ¿no? Imagínense, hubo un tiempo en que llega un presidente después de un fraude, porque ya ni se habla de los fraudes, ¿eh? Ya los analistas ya no hablan de cómo eran los fraudes en México. Me refiero a los fraudes electorales, cómo era el relleno de urnas, el carrusel, la falsificación de las actas, la compra de votos. Bueno, después de un fraude, ya hasta se quemaron las boletas. Y un líder de la oposición subió a la tribuna a decir que se quemen esas boletas. De la oposición, cuando es elección fraudulenta. Imponen, ¿no?, al presidente. Y el presidente, para ganar legitimidad, porque eso se repite posteriormente, mete a la cárcel a líderes sindicales, a líderes empresariales. Pero resulta que ese gobierno que hizo todo ese espectáculo fue el que permitió el atraco más grande que se haya cometido en la historia de México. Y luego, otro presidente que también llega por un fraude. Lo mismo, para legitimarse, declara la guerra al crimen organizado, al narcotráfico. Y nos deja un país con violencia, con muertos, desaparecidos, con todo esto que todavía estamos padeciendo. De nuevo, lo espectacular. Ese presidente, cuando declaró la guerra, se vistió hasta de militar. Ahí están las evidencias. Entonces, esa política ya no. Nada de querer darle a tole con el dedo al pueblo, de engañar al pueblo. Nada de demagogia, de politiquería. Es muy fácil agarrar un chivo expiatorio. No, lo que nos importa es acabar con la corrupción. Y tan nos importa, y lo estamos haciendo, que estamos resistiendo. Nunca, desde el tiempo del presidente Madero, se había atacado tanto a un gobierno como ahora. Nunca los medios de comunicación de México habían atacado tanto a un gobierno como lo están haciendo ahora. Como dicen en mi pueblo, por algo será. Bueno, nos vemos.